Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Sociedad Diversa aquí en Pride Radio México. Mi nombre es Carlos. Estamos a 18 de junio del año 2018 y en este episodio pues vamos a hablar acerca de la marcha que viene, que es así como que la fiesta gay por excelencia para nosotros. Vamos a hablar sobre la historia de la marcha, por si se han preguntado de dónde viene, las particularidades, por qué es una marcha tan particular, tan carnavalesca, dirían unos, tan distinta a otro tipo de manifestaciones que hay por lucha de derechos, por qué se celebra prácticamente en el mismo mes o en los mismos días en muchísimos países del mundo, qué tiene que ver eso, cuáles son las particularidades y por qué ha sido tan importante y por qué sigue siendo importante poder saber de ella y poder asistir en la medida de lo posible. Entonces vamos a una canción para abrir el programa, en lo que se conectan al chat los que quieran, y para iniciar este episodio les deseo nuevamente muy buenas noches, gracias por estar aquí y nos escuchamos en unos minutos. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran.
Y bueno, pues ya regresamos aquí a este episodio después de esta canción. Saludamos a Alejandro que se conecta aquí al chat y nos desea buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Yo también les doy la bienvenida a Alejandro y a quien esté escuchándonos, ya sea en el podcast o en vivo, pues para nuevamente mencionar la fecha. Estamos a 18 de junio y este fin de semana es lunes. Estamos transmitiendo los días lunes en vivo en Sociedad Diversa en Pride Radio. Por si nos escuchan en podcast, este fin de semana, que es el sábado 23 de junio, va a ser aquí en la Ciudad de México, desde donde transmitimos este programa, la cuadragésima, diríamos ayer, la 40ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ y más, aquí en la Ciudad de México. Hacemos también un comentario respecto a, bueno, si la gente, o bueno, alguien está escuchando nuestra serie de Rusia que estamos dedicando en estas épocas de mundial a la homosexualidad en Rusia en toda su historia y hasta el último episodio. Bueno, estamos haciendo una pequeña pausa en esa serie. La vamos a retomar el programa que viene, pero ahorita, pues, como es una fecha importante para nosotros, hicimos esta esta pausa para poder hablar sobre este tema el día de hoy, y el siguiente pues retornaremos al último episodio, de hecho, de lo que estábamos analizando y viendo sobre la homosexualidad en Rusia y la situación en la que se está. Entonces ahorita pues vamos a empezar primero, como les decía antes de comenzar, esta canción que es famosísima de Gloria Trevi, de Todos me miran, que tiene mucho que ver con un poco con el espíritu de mucha gente cuando va a la marcha. Y les estaba comentando al principio de este episodio que en muchos países, la mayoría de los países, se celebra no necesariamente el mismo día, pero sí el mismo mes y por las mismas fechas. Y esto tiene un significado, esto tiene una causa y tiene un significado que tiene que ver con el origen mismo de esta marcha. El origen de esta marcha, que muchos, bueno, si han escuchado por ahí, un nombre muy famoso de donde viene, que se llama Stonewall. Stonewall era un bar, un antrillo que se encontraba en una zona de Nueva York que se llama, porque tengo el nombre es un tipo de barrio que se llama Greenwich Village. Ahí había varios bares gays, y en este bar Stonewall, bueno, estamos hablando de la década de los 60s, y en 1969 hay una redada en este bar. Ahorita lo vamos a contar con un poco de más detalle, pero vamos primero a abrir esto. Hay una redada, y a partir de esa redada inicia un movimiento y unos disturbios. Inicia unos disturbios que después van a generar, van a devenir en un movimiento, y después ese movimiento se va a convertir en la marcha, lo que conocemos como esta marcha LGBT. Esto ocurre el 28 de junio de 1969, esta redada. Y por eso precisamente el 28 de junio se considera a nivel internacional por la comunidad LGBT como el día, así como en especial, del orgullo gay. Ahora, cada país y en cada contexto se modifica un poco, pues algunos son siempre el 28, caiga la fecha que caiga. En otros países es la última semana de junio, en otros países es a principios de julio. En otros países es el último fin de semana, como aquí en México, el último fin de semana de junio. Que pues imagínense, si el 28 cayera en miércoles, pues qué hueva, ¿no? O sea, necesitamos que haya peda ese día, entonces tiene que ser en sábado. Y también va variando las fechas. En el caso de México hay otros que sí estrictamente lo ponen el 28 o algún día así como ya muy fijo, que tendrá que ver con alguna circunstancia local. Pero básicamente el origen de esta marcha y de esta manifestación es aquí, y por eso se hace en estas fechas en concreto. ¿Y por qué se considera que es el origen esto?
Bueno, vamos a hablar aquí sobre lo que pasó ese día, pero más allá también de lo que pasó ese día, vamos a hablar de por qué es importante, del contexto en el que está eso y por qué a nivel internacional, qué tiene que ver con que en un bar de Nueva York haya habido una redada, con que en México, en España, en Turquía, en no sé, en Colombia, en Alemania, en República Checa, en muchos países se celebre de repente en esta fecha, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar primero con los hechos. También les recuerdo a los que están, bueno, si alguien está conectado, en este caso aquí está Alejandro, también se acaba de conectar Ángel, que nos desea muy buenas noches a todos, bueno, a Alejandro y a mí, y bueno, cualquier persona que también se quiera conectar, si quieren platicar, echar el chisme, preguntar, aportar, decir, negar, lo que se les ocurra aquí en el chat, pues es bienvenido a los comentarios, aquí los leemos. Entonces vamos a primero a platicar sobre los hechos que pasaron en el Stonewall, que es muy interesante. Primero, bueno, esto ya de entrada estamos en los 60s, esto es muy importante porque si ustedes asocian los 60s con algo, es con movimientos sociales, o bueno, se pueden asociar con muchas cosas, ¿no? Pero básicamente se asocia con contracultura y con movimientos sociales. Y en esta década de los 60s, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, o sea, la situación para la comunidad LGBT era totalmente estaba totalmente en contra de nosotros a nivel social, a nivel cultural. En Estados Unidos, por ejemplo, actualmente vemos que en Egipto, cuando arrestan a la gente, cuando hacen estas redadas en los vapores o en los saunas, se tapan la cara porque parte de lo que hacen es que los publican las caras de esta gente a los medios de comunicación y con eso la familia se entera y destruyen literalmente la vida de esas personas en un contexto de tanta homofobia. Pueden perder el trabajo, pueden perder la familia, pueden perder herencia, pueden perder hijos, pueden perder hasta la vida. Bueno, esta situación que vemos en países como Egipto y en otros, hace 50 años, en los 60, era totalmente normal y común y estaba totalmente de acuerdo en todo el mundo, incluido Occidente, incluido Estados Unidos, incluido Inglaterra, incluida América Latina, incluido todos lados. No había necesariamente leyes que penalizaran la homosexualidad en Estados Unidos, pero sí había leyes que penalizaban esta cuestión que aquí hemos de conocer muy bien, como la moral pública y cuestiones por el estilo. Entonces, por lo general, se hacían redadas en estos bares, se arrestaba a la gente y se les llevaba a las comisarías o se les chantajeaba con publicar sus caras en los medios de comunicación locales para que igual sus familias se enteraran y se les destrozara la vida, ¿no? Había también obviamente extorsiones, llegaba a haber casos de abuso sexual para no denunciarlos necesariamente. Entonces, en este contexto había varios antrillos y varios bares. Es muy importante también entender el papel del Stonewall como un antro, como un bar, porque en realidad son los únicos lugares muchas veces en donde la comunidad LGBT puede convivir sin mayor miedo. Y eso era lo que pasaba en los 60s en Estados Unidos. Ahí en Nueva York, donde estaba ese Greenwich Village, ahí había varios barcillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el 28 de junio del 69, pues obviamente el Stonewall y los bares de alrededor habían tenido ya varias redadas, eso no era nuevo. Habían tenido redadas, habían tenido golpes, gente que los arrestaban, es decir, un trato completamente arbitrario, completamente cruel, porque estaba avalado por una falta de legislación que protegiera obviamente a la comunidad y por todo un contexto de homofobia. En esa redada del día 28, cuando iban a hacer pues la redada de costumbre, se van metiendo al bar y bueno, se dice que adentro del bar forman a la gente en la pared, los empiezan a requisar, a revisar, les empiezan a pedir los carnets de identidad o las identificaciones. En esos bares había desde homosexuales, lesbianas, y también había travestis, y había transexuales, y había vestidas, había de todo. Entonces era muy común que a la gente que estuviera transvestida pues le pidieran la identificación para ver quiénes eran, y también eran los más chantajeables muchas veces, porque aparte eran los que más morbo daban en los medios de comunicación. Entonces
Esto, ya posteriormente pues empezaba la detención de esta gente. En ese momento algo pasa, que es lo que pues básicamente diríamos que cambia la historia. No se sabe quién, cómo, cuándo, por qué, pero la gente de repente se empieza a hartar y empieza a negarse a entregar esos carnets de identidad, y empieza a negar identificarse con la policía y a negar que los arresten. Cuando empieza a pasar esto, obviamente la policía se empieza a poner más loca, los empiezan a amenazar, los encierran en el antro este. Ahí fue cuando empieza un poco la resistencia a los arrestos. Les digo, no se sabe quién empezó, no se sabe qué acción pasó bien, porque pues obviamente hay detallitos que dentro de la marabunta escaparon. Pero pues empezaron a hacer esas resistencias. Después la gente empezó a quitarse de las manos a los policías y salieron del Stonewall. Empezaron a salir gritando, haciendo la señal de la V con los dedos, el signo de la victoria, de la paz. Entonces la policía empezó a contestar con represión y empezó a golpear a algunos. Después de esto, la gente del Stonewall se empezó a hartar. Y aquí es cuando ya lo que sí se sabe es que empiezan las dragas y las trans, que también, como es un barrio así como medio, o sea, era un barrio de migrantes, de negros, pues había latinos, había negros, y estos son los que empiezan también verdaderamente a hacer ya el desmadre como tal. Empiezan a aventar ladrillos, empiezan a aventar piedras, empiezan a aventar cosas al bar, porque llega un momento en que la gente se sale del Stonewall y la policía se queda adentro y se queda como ahí, se puede decir, ¿cómo se llama esto cuando aquí los granapuercos cercan a la gente en las marchas de la Ciudad de México? Los encapsulan. Entonces quedan de alguna manera como que encapsulados ahí adentro, y la gente de afuera empieza a aventar cosas mientras la policía empieza a contestar igual con algunos disparos de goma, empieza a contestar, llaman a refuerzos, llegan refuerzos de otros lados de la ciudad y empiezan a hacer una represión violenta contra esta gente. Como les digo que en esta zona había varios bares alrededor, igual todos gays, la gente se empieza a congregar y empieza esta revuelta en la que la gente dice ya no más chantaje, ya no más represión, ya no más detenciones arbitrarias, ya no más lo que hoy llamaríamos como homofobia, que en ese entonces pues era un concepto que ni siquiera existía como tal, pero era básicamente eso, ¿no? Bajo una lógica ya de hartazgo, de venganza, de odio, empiezan a aventar, a incendiar patrullas, empiezan a golpear policías, llegan más refuerzos de parte de la policía, llega más gente de parte de los bares cercanos, y empieza un desmadre en donde patrullas terminan siendo volteadas, terminan siendo incendiadas, los camiones estos, que son camiones donde meten a la gente, o sea, camiones grandes donde meten a la gente en las manifestaciones, que son como de ganado, y ahí los meten. Estos camiones también uno lo voltearon. Los policías que primero están encapsulados en el bar, pues obviamente se quedan ahí encerrados, se encierran en el bar para que la gente no los madre ahí adentro, y es por eso que empiezan a aventar cosas al propio bar. Empiezan a aventar piedras, empiezan a aventar estos molotovs, que son botes de refresco con gasolina y con un trapito para que se prenda y explote. ¿Cómo sé eso? No me pregunten. Empiezan a aventar esas cosas al propio bar, y por eso al final de la revuelta el propio Stonewall y el propio bar termina madreado, termina desmadrado, porque en realidad era para sacar a los policías, que al final sí los logran sacar. Ya no se hace una batalla así campal contra ellos, pero sí pues se tienen que salir porque ahí adentro estaba muy peligrosa la cosa. Llegan muchísimos refuerzos y se hace esta batalla. Al final sí llegan a detener a alguna de la gente que estaba ahí, alguna de la gente que participa, pero es muchísimo menos gente de la que en un primer momento hubieran detenido si hubieran hecho la redada como tal. Y aparte el punto no era la gente que detuvieron, sino que había estos policías heridos, y la gente se levantó y dijo ya no más. Ya nomás, eso fue una revuelta así muy fuerte, muy grande. Lo importante de esta revuelta, aquí en esta fecha en concreto, o en estos días en concreto, es que el día después de la revuelta, cuando las calles estaban ya todas pues desmadradas y estaba todo abandonado, la gente que participa en la revuelta no se queda
con esa participación en la revuelta de ese 28 de junio. Esa gente dice, hay que seguir manifestándonos, hay que seguir peleando por los derechos. Y entonces desde el día siguiente empiezan como pequeñas concentraciones que son dispersadas por la policía porque se temía que fuera a haber otra revuelta, pero estas pequeñas concentraciones en las semanas siguientes lo que optan y lo que hacen es que se empiezan a meter en toda la sarta de manifestaciones que había en esa época en Nueva York y en todas las ciudades del país y en muchas ciudades del mundo, en todo este movimiento de movilización masiva de jóvenes, de estudiantes, ahorita vamos a ver todo el contexto en el que estaba, y ellos al insertarse ahí con esta dinámica, con esta petición o esta bandera del respeto a la diversidad y de que los maricas y de que los gays se están levantando también para reclamar derechos, pasa dos cosas muy importantes. La primera pues es que esta revuelta del Stonewall no quedó en una revuelta y ya, porque les digo, revueltas había habido muchas, redadas había habido muchas, no nada más en Estados Unidos sino en todos lados. Entonces no se queda ahí, sino que continúa. Pero lo segundo, que es lo más importante, es que al meterse en estos movimientos adquieren y el movimiento LGBT hereda muchas de las prácticas y de las consignas de todos estos movimientos en donde estaban insertos, que es parte de lo que va a caracterizar mucho a estos movimientos LGBT. Y esto va a tener importancia no nada más para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, porque a partir de ahí es que el resto del mundo va a adoptar ese movimiento. Porque uno dice, bueno, al resto del mundo, ¿qué le va a importar una redada y un desmadre que se hizo en un barrio que se llama Greenwich, no sé qué, en Nueva York? Pues al resto del mundo, ¿eso qué? ¿No? Bueno, lo importante es que a partir de aquí se mete en todo este contexto, que es el que vamos a hablar, ahorita, después de estos comerciales, estos dos comercialillos de Pride Radio, también esperando para ver si se quieren conectar o comentar algo. Entonces vamos a regresar en unos minutos para hablar un poco del contexto, de cuál es la importancia del contexto de la época en la que se da este movimiento, porque este movimiento se puede insertar ahí y eso qué significa para el movimiento gay en el resto del mundo. Entonces vamos a unos comercialillos de campañas y de programas de Pride Radio y regresamos en unos minutos. Nos escuchamos un ratito. Vivamos como vivamos. Cuidémonos del VIH. Siempre usa condón. Infórmate en www.generacionviva.org. Chicas, activas, pasivas, inter, tomboys, tomfems, fems, clásicas y closeteras. ¿Listas, chicas, para amanecer lenchas otra vez? Pónganse cómodas, Porque las tijeras... no solo sirven para cortar, también para amar. Y porque tú y yo Sabemos que es tijerear. saquemos las tijeras y comencemos A recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio diversa. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees? Si no se veía nada rarita. ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también? No te preocupes, es algo pasajero. El ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo.
Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda. También somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las 8:30 de la noche. La Voz G. Solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. Y pues bueno, ya regresamos a este segundo bloque de aquí de Sociedad Diversa, hablando sobre la historia de la marcha y la importancia de la marcha gay, conocida como la marcha gay, conocida como la marcha LGBT, la marcha LGBTTIQ A más o lo que le agreguen, el Gay Pride a nivel internacional. Bueno, todos sabemos de esta, como quieran decirle, ¿no? Entonces estábamos hablando de qué es lo que pasa en el Stonewall en el 69 en Nueva York y por qué a partir de ahí pues la gente se sigue manifestando y se sigue manifestando en favor de los derechos de respeto y de los derechos de pues de los maricas, ¿no? De la gente gay. Y porque así era, o sea, es como parte de consignas, ¿no? De los maricas al poder y estas cosas. Entonces, esto tampoco se entiende mucho si no vemos el contexto en el que se estaba en ese entonces. Estamos hablando ni más ni menos que de la década de los 60s del siglo XX en Estados Unidos. En la década de los 60s, ya desde finales de los 50s y principios de los 60, empieza en Estados Unidos una serie de movilizaciones. La primera de ellas y la que se puede considerar como la movilización madre de las que vienen es el famoso movimiento por los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles de la población negra, que hasta esa época vivía en un régimen de segregación, que estaba el Ku Klux Klan linchando a la gente, que no tenía absolutamente ningún derecho. Y este movimiento, que es liderado por Martin Luther King en esta primera parte de la década, es un movimiento precisamente eso, ¿no? Por derechos civiles. Se busca una ampliación de derechos humanos, que la mitad de la población del sur de Estados Unidos fue reconocida como ciudadanos y no como gente de segunda. Y es un movimiento que retoma los principios fundamentales para todos los movimientos que van a venir después, que son los principios de la no violencia, que son los principios de la desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? La desobediencia civil es básicamente tener una conciencia de decir las leyes, o sea, la ley se supone que está para cumplirse, ¿no? Pero si hay una ley que está enloquecida y hay una ley que va en contra de cualquier referente ético o cualquier situación mínimamente aceptable, esa ley yo no tengo por qué obedecerla, porque hay una disociación entre lo que es ético y lo que dice la ley. O sea, por ejemplo, si la ley dice que los negros no pueden ir a las escuelas tales, o que no pueden subirse al camión y sentarse adelante, o que no pueden votar, o que no pueden cualquier otra cosa, pues entonces la ley está loca, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer es no cumplir esa ley. La desobediencia civil no es hacer algo violento, hacer una revolución, simplemente es no obedecer las leyes que yo no considere que son justas. Esto de la desobediencia civil surge de precisamente un gringo en el siglo XIX que se llama Thoreau, que aquí en México no lo conocemos mucho y deberíamos de conocerlo, porque precisamente es el que se inventa esto de la desobediencia civil, porque decide dejar de pagar impuestos, porque esos impuestos van a financiar la guerra en la que Estados Unidos le está robando la mitad del país a México. Entonces él dice, yo no voy a financiar una guerra que es totalmente injusta y que es totalmente pues, o sea, no tiene ninguna justificación más que la violencia en sí misma y más que la gandalle. Entonces, como no paga impuestos, lo meten a la cárcel y en la cárcel escribe ese libro. Bueno,
los movimientos de los 60 van a tomar ese referente, van a tomar también la situación de la no violencia, de no responder con violencia, la violencia que les hagan a ellos. O sea, cuando ellos les rompían la madre e iban las cargas de policíacas y les aventaban los gases y los madreaban y los arrestaban, ellos no ponían ninguna resistencia, porque ahí el objetivo era evidenciar que el otro es el que está mal, que el otro es el que está haciendo que el otro es el que está actuando mal. O sea, uno está sentado en la calle o está manifestándose pacíficamente en la calle y llega un poli loco o llega un racista loco y te empieza a romper la madre, pues ¿quién es el que queda mal? Pues el racista loco y el poli loco son los que se evidencian. Eso lo toman, por ejemplo, de Gandhi en la India, que Gandhi, o sea, la independencia de la India no fue por una guerra ni nada, o sea, simplemente fue dejar de desobedecer a los ingleses y aguantarse las madrizas que les pegaran los ingleses hasta que se cansaran y se evidenciaran tanto que se terminan saliendo de ahí. Entonces este movimiento va a tomar esos. Después de este movimiento, bueno, logra sus objetivos después de que pasan igual muchísimas, matan a Martin Luther King, todo esto. Pero en este movimiento de la primera década hay mucha gente que también son blancos que están apoyando ese movimiento. Esos blancos son chavitos y son estudiantes de prepa, algunos de secundarias, de prepas, algunos de universidad, y en la segunda mitad de la década de los 60, estos con esta experiencia que tienen en las movilizaciones en los negros con la gente negra en el sur de Estados Unidos, son los que después van a empezar a hacer todos estos movimientos para parar la guerra de Vietnam, los que empiezan a hacer estos movimientos en contra del consumismo de Occidente, muchos de ellos son los que después se vuelven los hippies, porque el hippie era esta cuestión de romper con todos los tabús, con todas las convencionalismos. Toda esta gente, aparte de que apoyó el movimiento de Martin Luther King, es gente que estaba en las universidades. Era una época en la que la educación era de masas, en la que se había alcanzado ya el famoso así el American Way of Life. Todos con casa, con carro, con educación, todos bonitos. Esos niños crecen en un ambiente donde tienen todas las necesidades cubiertas y tienen una educación masiva, por lo tanto tienen mucho tiempo para pensar. Y cuando tienen mucho tiempo para pensar, tienen mucho tiempo para cuestionar todos los dogmas y morales que estaban en la época, en ese entonces. Entonces estos movimientos van a empezar a surgir, toda esta serie de movimientos, que les digo, por ejemplo, ese movimiento contra la guerra de Vietnam, estas grandes manifestaciones, los movimientos contraculturales, los movimientos feministas también empiezan. Las feministas empiezan primero en los movimientos, en todos estos movimientos, y después las feministas empiezan a no a escindir, pero digamos empiezan a adquirir banderas propias, porque dicen que adentro de todos estos movimientos, adentro del movimiento por los derechos civiles, adentro del movimiento por la guerra, bueno, en contra de la guerra, adentro del movimiento de los hippies, adentro de todos estos movimientos, pues al final ellas terminan siendo las que cocinan y las que lavan la ropa a los otros güeyes. Entonces, ¿qué pedo? ¿Dónde está? O sea, al final ¿dónde verdaderamente está esa liberación femenina? Entonces ellas empiezan con esta cuestión feminista, empiezan estos movimientos de liberación sexual. Entonces tenemos en los 60 tenemos movimientos de liberación sexual, tenemos movimientos por derechos civiles. Aparte de todos estos movimientos, lo que empiezan a plantear son derechos humanos, que hasta antes, o sea, gente que ha estado a favor de la diversidad, organizaciones pro gay, o que se puede llamar pro gay, homosexuales prominentes, gente que ha dicho que discriminar a una persona por su orientación sexual es una estupidez. Eso ha existido toda la vida, o sea, siempre ha existido gente decente. Pero hasta esta época, cuando estamos hablando de que ya después de la Segunda Guerra Mundial se hacen los derechos humanos, se reconocen los derechos humanos, se hacen vinculantes entre varios estados, se empieza a acuñar ese concepto de derechos humanos, precisamente por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que todos dijeron qué pedo, entonces hay que hacer algo. Entonces ya estas movilizaciones masivas están en este esquema de defender, o sea, de que los derechos de la comunidad gay esté dentro de este esquema de los derechos humanos. No están hablando de una revolución tipo las revoluciones comunistas o las revoluciones violentas, no, es un esquema de derechos humanos, por un lado, y todos estos movimientos adquieren estas características, o sea, los de la guerra de Vietnam, los hippies, todos estos movimientos adquieren
heredan del movimiento por los derechos civiles esta cuestión de la desobediencia civil, de la resistencia pacífica, esta cuestión de evidenciar al otro, esta cuestión de la no violencia, esta cuestión de manifestaciones pacíficas y masivas en las calles, y estos movimientos empiezan a ser masivos porque la educación era de masas, la juventud es lo que se llamó el baby boom, que eran una crecida en la tasa de natalidad en la historia de Estados Unidos. Entonces era una cosa totalmente masiva. La liberación sexual también era una cuestión, o sea, una revolución cultural y sexual que no tenía que ver con armas, ni tenía que ver con tomarse el poder, ni tenía que ver con nada de eso, sino tenía que ver con cosas de la moral y de la ética cotidiana, así que estaban bajo estos preceptos. En todo este contexto está desde el 66, 67, 68, 69, 70, 71 están todos estos movimientos, y dentro de este contexto es que la revuelta del Stonewall, de las que hablábamos hace ratito, los activistas que van a salir del Stonewall y que van a decidir continuar con esas manifestaciones se van a insertar, aparte porque muchos de estos eran activistas ya en otros movimientos, o sea, algunos de ellos eran hippies, o algunos de ellos ya estaban en la contracultura, o algunos de ellos ya estaban manifestándose en contra de la guerra del Vietnam, muchos de ellos eran negros, entonces imagínense, o sea, muchos ya estaban en estos movimientos, o sea, ya tenían experiencia, ya tenían redes de comunicación, ya tenían, pues ya sabían como a qué tirarle. Entonces esta gente, a partir de ahí es cuando se mete en estos movimientos, y el movimiento LGBT en Estados Unidos, ahí, o sea, empieza ahí, después se va a extender esto en el mundo. En Estados Unidos primero el movimiento gay y las manifestaciones gay heredan estas mismas cuestiones del movimiento de los derechos por los derechos civiles y los movimientos hippies y de la contracultura de los 60s. O sea, básicamente somos hijos de los 60s. Heredan esta cuestión de la no violencia, de la desobediencia, esta cuestión de hacer manifestaciones, o sea, por ejemplo, las manifestaciones de la contracultura y de los hippies pues eran bastante también animadas y coloridas, ¿no? Y en el verano el amor, todo esto tenía significado, o sea, el ponerse flores en la cabeza era una cuestión de protesta, las canciones eran canciones de protesta, el andarse drogando en la calle también era una forma de protesta, porque era una forma de no nada más era drogarte por drogarte, era una forma pues a la hippie, ¿no? O sea, para estar en realidades alternativas, para repensar muchas cosas, para andar filosofando de la vida. Entonces todas estas cosas como medio coloridas, agregándole a lo que ya de por sí es colorido dentro del ámbito gay, o sea, las vestidas y todo esto, pues empieza a tener esas digamos, esas características muy propias de ese movimiento. Ahora, eso pasa en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en el resto del mundo? En el resto del mundo, bueno, por lo menos en el resto del mundo occidental, porque por ejemplo en los que estábamos viendo en las veces pasadas en los capítulos sobre Rusia, precisamente la vez pasada vimos que mientras esto pasaba en Occidente, en la Unión Soviética, a Nikita Khrushchev, que era el reformador, lo estaban tumbando al poder y estaba llegando una burocracia así dinosaurica tipo PRI, y estaba negando totalmente cualquier posibilidad de movimiento, entonces ahí no se puede hacer nada. Por ejemplo, en África pues estaban en plena descolonización africana, o sea, no tenían tiempo para pensar en otra cosa que no fuera sacar a los europeos a punta de genocidios, porque también hicieron allá porquerías y medias. En Medio Oriente están recuperándose apenas también de la colonización e invasión de Occidente, y estaban en golpes militares y ahí medio queriendo hacer su vida, o sea, tampoco estaban como para hacer estos movimientos. Entonces esto pasa fundamentalmente en Europa Occidental, en Estados Unidos y después en América Latina. En estos tres como partes del mundo, Asia es otro pedo, o sea, Japón, Corea, y eso ya es otro pedo, ¿no? Pero en esta parte del mundo, y bueno, en Australia y los países que están en ese lado, que también son medio occidentales, no geográficamente hablando, sino políticamente hablando, en estos lugares también pasa una situación muy similar en Estados Unidos, en cuestión que, si bien no eran sociedades ni de cerca con el nivel económico y con el nivel
con los niveles de bienestar social que tenían los gringos, si eran sociedades en las que ya también la educación era masiva, en donde ya había medios de comunicación masivos, en lo que la gente podía pensar, en lo que ya existía el esquema de seguridad social, ya había sindicatos, corporativos o no corporativos, pero bueno, había ciertos centrales sindicales, había ciertos derechos para trabajadores, la gente tenía un nivel de vida más o menos aceptable. Y también los estudiantes estaban en estas escuelas. Esto también provoca que esta generación de los 60s es una generación que básicamente le pasa lo mismo. Tiene muchos aspectos de su vida resuelta por primera vez en la historia de muchísimos de estos países. Hay una generación que se tiene que preocupar por ir a la escuela y no por trabajar para mantener a los 30 hermanos. Entonces al ir a la escuela también empieza a pensar y empiezan a crearse movimientos estudiantiles. En Francia en el 68 está el Mayo francés, que empezó porque en las universidades no dejaban así que los chavos se besaran con las chavas ni compartieran dormitorios, una cosa así de la era del caldo. Después empiezan más movilizaciones y se hacen barricadas y ahí sí se está medio violento. Por ejemplo, en América Latina, en Argentina hay un movimiento estudiantil impresionante, un movimiento estudiantil muy 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 grande y muy importante. Argentina estaba en una dictadura militar que había durado algunos años. Pues este movimiento estudiantil en la ciudad de Córdoba, en Argentina, logra tirar esa dictadura. Imagínense lo importante que era el movimiento estudiantil en esa época, en el 69. Por eso después la dictadura de los 70, la que vendría después, la horrorosa, una de las cosas que uno de los desaparecidos que tenían en su lista eran estudiantes, porque los estudiantes habían tumbado la dictadura anterior. Entonces, en México, pues el 68, el movimiento del 68. Es decir, está todo este contexto de movilización, y dentro de todo este contexto, bueno, en países, por ejemplo, como en América Latina y en otros de Europa, hay todavía esta movilización. También es de carácter pacífica, las movilizaciones masivas, pero también hay grupitos que no necesariamente se interesan por cosas pacíficas, ¿no? Entonces hay organizaciones y hay colectivos LGBT, bueno, que podríamos llamar LGBT ahorita, pero que son colectivos gays. En estos países, por ejemplo, en Argentina estaba este Frente de Liberación Homosexual. En México también estaba un Frente de Liberación Homosexual. También había un frente homosexual de liberación revolucionaria. Todos estos nombres que nos suenan como a guerrilla comunista, es porque básicamente sí eran organizaciones que estaban ideológicamente estaban muy vinculadas al comunismo, a la revolución socialista, a muera el capitalismo yanqui. Y dentro de este ambiente ideológico y dentro de este ambiente también de proyecto político se insertaba esta cuestión de la diversidad sexual. Pero digamos, no era, sí eran organizaciones dedicadas solamente al respeto y a los derechos de la diversidad sexual, pero estaban dentro de este ambiente, pues, ¿no? Como dentro de este ambiente de izquierda, algunos de izquierda partidista, algunos asociados a partidos comunistas, algunos otros no asociados a partidos o organizaciones comunistas o revolucionarias formales, no porque no quisieran, sino porque estas organizaciones podían ser muy comunistas y muy revolucionarias y muy de izquierda y muy progres, pero eran igualita de homófobas. Entonces a la gente gay fuera. Igual a las organizaciones feministas, esas no les decían fuera, pero esas lo que les decían era, bueno, sí, está chido tu planteamiento feminista, pero primero la revolución obrera. Cuando lleguemos a la revolución obrera, vemos lo tuyo. Las feministas decían, no, ni madres, lo mío se ve desde toda la vida porque la misoginia y el patriarcado existió desde el inicio de los tiempos. O sea, esto no me lo aplazas otra vez. Entonces por eso también hay una disociación entre el feminismo y todos estos grupos de izquierda. Estos grupitos de izquierda en estos países pues son organizaciones que están como con esta ideología y con esta lógica, y que son organizaciones que se hacen cosas importantes. Por ejemplo, en México sacaron una revista en los 20s o en los 30s donde había también gente, pues ahí es donde sale, bueno, desde en los 60 también ahí es donde sale Monsiváis y donde salen todos estos, que en México estamos hablando de un México
después de la Revolución Mexicana, con este nacionalismo revolucionario del PRI, en donde una de las partes que más avanzó fue la cultural, o sea, con el muralismo y la música de revueltas y todo esto. Entonces, en el contexto cultural en México también estas organizaciones pegan mucho. Por eso en México, por ejemplo, esto del Monsi y todas estas cosas, pues es muy la Chabela Vargas, o sea, los íconos gays de México en esta parte del siglo y mucho después todavía son más bien como del lado cultural, no del lado político o del lado del lado artístico, o sea, artístico como entendiendo, no sé, que Luismi hubiera sido gay, ¿no? O sea, no, es como del lado más culturaloide porque es como de las partes que más avanzaron. Y estas organizaciones ahí estaban haciendo su lucha y sus cositas. Igual en Colombia estaban algunas organizaciones también que estaban haciendo esto. Obviamente en Colombia están en el contexto de las FARC y de la guerrilla que está ahí empezando. Este pedote apenas está empezando en esas décadas, desde los 50s. En Europa, bueno, está esto de Francia. En Alemania, la occidental, también hay ciertas organizaciones. O sea, a lo que voy es, organizaciones había, intentos de lucha sí había una noción de que se quería pelear por este respeto a los derechos gays, que en ese entonces todavía no era LGBT, o sea, eso ya viene después. Pero lo que aporta la movilización de los gringos a partir del Stonewall y de que se meten en estas marchas, lo que empieza a aportar en el resto de las manifestaciones del resto del mundo es primero esta idea de pelearlos como derechos humanos, de hacerlo masivo, o sea, de hacer manifestaciones públicas, no nada más como de sacar una revista o no nada más de tener círculos de debate o círculos de estudio, sino de verdaderamente salir a las calles a protestar, cosa que también era muy arriesgada en esa época, porque salir a la calle asumiéndote como gay era básicamente pues salir del closet ante todo el mundo. Y si te sacaban en el periódico, en la tele, pues te desclosetaban con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos, con todo el mundo. O sea, era muy peligroso hacer eso. Tampoco es que no salieran a la calle porque les diera hueva, es que sí había mucho que arriesgaban. Pero al final se decidieron aventar por esta. Y lo que aporta es primero este tipo de movilizaciones y segundo, todas las movilizaciones en el resto de América Latina y de Europa occidental y de varios lados, lo que empiezan a retomar es precisamente estas ideas de movilizaciones pacíficas, de esta desobediencia, de estas movilizaciones en donde de la no violencia, estas movilizaciones en los que uno va marchando y va feliz, cantando, gritando en suspensorio o en tanguita, y si llega el grupo de homófobos o llega la policía y te empieza a dar de macanazos y te arresta y te sube a las perreras, es que les llaman a los camiones estos, o si llega un grupo de gente loca y te empieza a romper la madre, quienes quedan mal son ellos, no quedas mal tú. Entonces, ante la gente, eso es muy importante porque ante la gente y ante los medios de comunicación, ante el mundo, se evidencia quién es el que está mal, quién es el que está loco y quién es el que nada más está pues disfrutando en la calle. Entonces esto es lo que adoptan muchas de estas manifestaciones, y esto es la importancia, y precisamente por eso es que se considera al origen de las manifestaciones, se podía ser actuales o contemporáneas, de las marchas del orgullo gay contemporánea, se considera que su origen básicamente está en esta revuelta del Stonewall y en estas manifestaciones en Estados Unidos dentro del contexto de los 60s. A pesar de que tengan, y vamos a ver ahorita ya en el último bloque de ahorita del episodio, a pesar de que haya particularidades y que cada uno tenga una fecha de inicio distinto, que algunos tengan 50 años, otros 40, otros 20, otros apenas 10 años o menos de celebrarse estas marchas, todas estas marchas comparten en común estas características, y es, bueno, por lo menos a mi punto de vista, es parte de lo que ha ayudado también a que durante un periodo relativamente corto de tiempo hayan sido tan visibles y hayan sido tan apoyadas muchas veces, porque es que no queda de otra. O sea, no es una manifestación. Una cosa es que haya una manifestación de un grupo de
de güeyes aventando las bombas molotov o haciendo pintas en las en las banquetas o rompiendo vidrios, y que de repente llega la policía y se los madre, y entonces en las noticias no pasan cuando llega la policía y se los madrea, pero sí pasan cuando ellos están pintando los vidrios y aventando piedras. Entonces ahí básicamente es como de quién es quién, si, o sea, como casi se lo merecían, mucha gente dice, aunque es una estupidez a mi punto de vista, pero mucha gente dice eso. No es lo mismo eso que ver a un grupo de jotillas bien felices en la calle con su tanguita o con sus alitas de ángel gritando y cantando canciones de Gloria Trevi y con su bandera de arcoiris y besándose en la calle, y que llegue la policía o que llegue un grupo de homófobos y le rompa la madre. Ahí es totalmente, como les digo, es evidente quién está mal. Entonces eso también es lo que yo creo que ha ayudado en cierta medida. Y pues bueno, vamos al segundo bloque comercial de este episodio de Sociedad Diversa, y vamos ya a regresar a la última parte para platicar un poco sobre la marcha aquí en México, las especificidades de la marcha aquí en México, y pues la que viene, que les digo que va a ser este 23 de junio, este sábado que viene. Entonces vamos a estos comerciales y regresamos en unos minutos a la última parte. Ahí está el chavo del Grindr. Ay, me acerco y le hablo. Está hermoso, no sé qué hacer. David está guapo, se ve culto, está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, Ángel, mejor cállate. David, disfrútalo, cógetelo, ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablito, no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio. Existe qué pedo. Hablemos de sexo y amor. Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, Diablito diciendo eso. Yo soy gay y yo respeto. Yo soy bisexual y yo uso condón. Yo soy lesbiana, yo soy auténtica. Yo soy transvesti y soy tolerante. Yo soy heterosexual y yo no discrimino. Yo soy transgénero y soy empática. Yo soy humano y yo amo. Pride Radio. La radio diversa. Este tipo de movilización que les digo que surge en Estados Unidos y que se extiende a lo largo del mundo tampoco es de la noche a la mañana. O sea, pasan varios años hasta que cada país va más o menos adoptando como este tipo de dinámicas o va metiéndose en este tipo de manifestación o en este tipo de marcha. Por ejemplo, en Argentina no pasa sino hasta los 90s, cuando empiezan sus primeras marchas LGBT. En países, por ejemplo, como República Checa, es hasta el 2000, después del 2001 o 2002, cuando empiezan estas movilizaciones. En Perú también, después de los 2000 es cuando empiezan algunas. Es decir, no es tampoco que digan, ya la hicimos, ¿no? Porque inclusive en los mismos Estados Unidos, o sea, empiezan estas marchas, empiezan en Nueva York las primeras, pero después en Nueva York se traslada como que el centro de la marcha de Nueva York a San Francisco, por dinámicas también muy particulares, y también les toma muchos años, o sea, esto tampoco es de la noche a la mañana, ningún movimiento lo es. Pero aquí, en el caso específicamente de México,
nosotros ahorita decimos que es la 40 marcha o la 40ª marcha del orgullo, porque en 2018, entonces estamos hablando que empieza en 1978 la marcha gay o LGBT como tal. ¿Por qué empieza en el 78? Bueno, estábamos hablando de los movimientos de los 60s, y aquí, si recordarán, o los que no recuerdan, o los que no saben, que no son de aquí, el movimiento estudiantil en México en el 68, que por cierto se cumplen 50 años este año, termina de una manera espantosamente brutal. Termina una fecha tristemente célebre y que a mucha gente le duele todavía. El famoso 2 de octubre de 1968, 10 días antes de las Olimpiadas, en una concentración de estudiantes pacífica, el ejército llega y los masacra a todos, o a la mayoría. Hace una masacre sin precedentes, de la cual hasta la fecha todavía no se tienen datos completos de cuánta gente se murió y cuánta gente desapareció. Y ahí es un punto de quiebre, no nada más en el movimiento, sino en la historia moderna del país. Desde esa fecha, bueno, no desde esa fecha, o sea, desde los años siguientes hasta hoy, cada 2 de octubre se conmemora esta masacre y se conmemora, o sea, esta famosa frase, ni perdón ni olvido. Y la mayoría de los estudiantes siempre conmemoran esta fecha, y es algo que se recuerda. Bueno, esto se empezó a recordar desde los primeros años. Entonces, 10 años después de la masacre del 2 de octubre del 68, el 2 de octubre de 1978, en esta manifestación en conmemoración de ese hecho, que tampoco eran las grandes movilizaciones, porque lo mismo, o sea, conmemorar una masacre en sí mismo es, pues, exigir justicia, y de entrada, si hubiera sido un gobierno justo, no hubiera habido una masacre, ¿no? Entonces también eran concentraciones, pues, muy peligrosas y pequeñas. Pero en esta concentración de 1978 es cuando es la primera vez que un colectivo gay o un colectivo de gente LGBT decide unirse como uno de los contingentes a esta manifestación en conmemoración del 2 de octubre. Y es la primera vez, la primera vez que se considera que un colectivo LGBT, un colectivo gay en México, hace una marcha en favor de los derechos gays y de los derechos LGBT. Desde esta marcha, por ejemplo, hay una frase que escuchamos en la mayoría de las marchas que dice que no es libertad política, sino libertad sexual. Aquí se la inventan, y otras algunas frases. Entonces ahí es donde verdaderamente empieza esta manifestación en el 78. Este es el 2 de octubre. Por eso se considera la primera, pero ya al año que sigue, en 1979, ya estos colectivos LGBT deciden, o estos colectivos gays, porque les digo, eso de LGBT pues todavía no se nombraba así, pero los colectivos gays y lésbicos deciden ya tener una marcha exclusiva para demandar estos derechos. Entonces es cuando en el 79 ya no asisten como contingente a la marcha en conmemoración del 2 de octubre, sino que ya en junio del 79 se hace la marcha, ahora sí que en esta fecha, y exclusivamente LGBT. Pero de cualquier manera se considera que el 78 es como el inicio, porque bueno, es el inicio, o sea, es la primera vez que salen en conjunto con otros, pero es la primera vez que hay un contingente que reclama expresamente estos derechos. Por eso ahorita es la 40 marcha, la 40ª marcha, porque pues empieza en esta época, ¿no? Eran marchas muy pequeñas también, contingentes muy chiquitos, no los pelaban, y cuando los pelaban era para madrearlos. Esto ya es hasta los 80s que empieza más o menos como a medio cuajar como una manifestación así, como una marcha así que digas pues, nutridilla.
y hasta los 90, finales de los 90, que ya estas marchas empiezan a tener verdaderamente visibilidad. De hecho, es a finales de los 90 y principios de los 2000 cuando la marcha o la marcha gay pues es cuando adquiere ya mucha notoriedad, y ya últimamente, bueno, desde el 2000, pues desde los 2000 para acá, con cada marcha que se empieza a hacer como estas peticiones en específico o estas demandas específicas, y cada vez se empieza a nutrir de más y de más gente y de más gente. Llega un momento en que la marcha de aquí del DF o de la Ciudad de México pues vienen contingentes de los otros estados de la República y la nutren. Ahora ya en otros estados de la República tienen también estas marchas, cada uno su marcha, y de todas maneras vienen para acá. Hay grupos, se empiezan a meter grupos de, por ejemplo, los osos, los leathers, los esos twinks, grupos lésbicos. Ya de los 2000, 2005 para acá, 2000 y algo para acá, los grupos universitarios empiezan, o sea, dentro de las universidades más importantes, desde la UNAM, UAM, Ibero, TEC, todas esas, hay grupos de diversidad sexual y esos van a la marcha y convocan un contingente en universidades, convocan contingentes y cada una va haciendo digamos, peticiones como de cierta manera más específicas de acuerdo a lo que va avanzando. O sea, primero fue estas leyes contra la discriminación, estas leyes, después lo de las sociedades de convivencia, después ya el matrimonio, después matrimonio para toda la nación. La vez pasada, en la marcha pasada, el año pasado, como estaba en contexto de este autobús del Frente Nacional por la Familia y de estas marchas homofóbicas y de odio que se empezaron a convocar y de gente saliendo a decir que pues a manifestar su locura, ¿no? Entonces la marcha del año pasado fue una cosa súper nutrida y súper de explosión, y precisamente el lema era de respeto a todas las familias y de que la gente pues dejara de fijarse lo que hacían los demás con su cola, ¿no? Entonces, y fue una cosa multitudinaria. Últimamente se han estado metiendo también empresas, no nada más aquí en México, sino en el resto del mundo, y se ha estado haciendo una visibilidad que habría que, o sea, aceptarla, que bueno que estén y lo que quieras, pero habría que tener, digamos, yo opino, o yo digo que sí habría que tener, tendremos que tener cierto cuidado con que esta visibilización que se está dando, este apoyo, no se quede como le pasó por ejemplo a los hippies, que les digo que en los 60 era un movimiento muy fuerte y actualmente ser hippie es casi una broma. O como le pasó a las feministas en sus movimientos feministas, donde al final sí se empezaron a ver cuotas de género y todo esto, pero el contenido real de muchas de sus demandas todavía no se cumple, y entonces ahí hay como una disociación. Se tendría que tener cuidado de que esto vaya a pasar con la comunidad LGBT y todo este apoyo que dan las empresas y los gobiernos y la gente y el mono de Canadá saliendo a abrir las marchas, y aquí los partidos apoyando a las marchas. Aquí en México hay un problema también de corporativización partidista muy fuerte, que muchos movimientos de los partidos se los quieren chingar. Y no nos hemos dejado, o sea, el colectivo gay, cada marcha, cuando va un partido y a querer hacer sus cosas, siempre, digo, tampoco los corremos de la marcha, ¿no? Porque no, tampoco se llega tanto, pero así como que digas, uy, qué felicidad que anden aquí, tampoco. O sea, hay que tener con mucho cuidado ese comillas, apoyo, comillas, ¿no? Y también, pues, manejarlo de una manera delicada y cuidadosa, ¿no? Dice Ángel, una de las consignas que también se va a escuchar este sábado y que siempre se escucha, que dice no que no, sí que sí, ya volvimos a salir a huevo. Todos los años pasa. Y dice también Ángel que ahora somos un mundo de gente en la marcha y estamos entre las mejores 15 del mundo. Que sí, efectivamente es una de las más nutridas, con más gente, con más... Hubo una época en la que, por ejemplo, los camiones estos ya no los dejaban salir. Es, por ejemplo, lo que digo, ¿no? De repente los periodistas se pusieron locos y no dieron permiso para que salieran los camiones. Y entonces ahí era un poco como de, bueno, ¿y tú quién chingos eres para darme permiso o no de manifestarme como yo quiera hacerlo? Ya después, pues otra vez los volvieron a poner.
Entonces ahí es donde hay camiones, donde hay varias cosas, donde pues la gente se anda vestida y el show que se hace en el Zócalo al final cuando se llega y todo esto. Entonces es una de las mejores 15 que también pasa, por ejemplo, es una cosa muy, se podría decir, paradójica, porque en los países en donde las marchas son como más fuertes y más festivas son países que también tienen muchos problemas de homofobia. Por ejemplo, México es el segundo lugar en el mundo de crímenes por homofobia, a pesar de tener esta marcha que dice Ángel y tiene todas las razones, es de las mejores del mundo, está dentro de las mejores 15. ¿Y saben cuál es el primer país? Brasil. Y Brasil es el que es considerada la mejor marcha del planeta, o sea, sus marchas son de 3 millones de gente para arriba, las de Sao Paulo. Y no hay mejor marcha que la de Brasil. La de Brasil es mejor que la de cualquier europea, que la de cualquier americana, que la de cualquier del lado del mundo. Y también tiene esta cosa bastante, digamos, preocupante, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de hacer la marcha por esto. O sea, al contrario, hay que seguir, ¿no? Saliendo y haciéndolas. Una de las cosas que también era ya, ahora sí con lo último, con lo que se cierra mientras están gritando aquí las consignas de la marcha también, Alejandro, que grita, bueno, estas banquetera únete, que es muy clásica, y esa es genial, ese bigotón también es maricón, esa se le grita a los güeyes que están en las banquetas viendo así con cara de incredulidad, que están así súper machos con sus bigotes de macho, pues también ellos. También otra que me gusta mucho es a los polis que están ahí, ya no pegando de macanazos, pero están ahí como pues guiando a la marcha o vigilando que las cosas no se salgan de control, y a todos los polis les gritan ese policía de noche es vestida, ¿no? O sea, es genial lo que les gritan a la gente, ¿no? La muchacha también es marimacha, cosas así, ¿no? Y el que no brinque es buga, también dice Ángel, eso también es genial. Entonces, les digo, en realidad esta marcha, pues, mucho se critica o se dice que más que marcha es un carnaval. Pero les digo, precisamente el hecho de que haya sido un carnaval y que esté en este tipo de consignas, bueno, que aparte en México en muchas marchas las consignas pues, son muy divertidas, ¿no? Unas sí son muy serias, pero otras son muy divertidas. Y aquí en esta marcha, pues estas consignas y esta cuestión carnavalesca es parte de cómo surge, es parte también de la idiosincrasia de la propia gente del colectivo, porque imagínate tú, una gente del colectivo gay yendo a marchar con paliacates en la cabeza y aventando molotovs, o sea, pues como que no queda mucho, ¿no? O sea, es parte como de la misma forma de ser, por eso la canción que pusimos al principio fue esta de la Gloria Trevi. Pero también precisamente porque una de las cosas, bueno, aparte de ser carnaval y que es como por esto, que se insulta o se critica mucho a la marcha, que la gente es muy exhibicionista y que porque tiene que salir así vestida a la calle, que porque tiene que salir haciendo ese ridículo a la calle. Bueno, es que precisamente la marcha es para eso. La marcha es para decirle a la gente que la gente puede salir, o sea, que el resto de las personas pueden salir a la calle vestidos como se les pegue la regalada gana, y pueden salir haciendo el ridículo que se les dé la gana, y pueden salir con la ropa que quieran, y pintarrajeados como quieran, y besarse con quien se les hinche el huevo, y nadie tiene derecho ni a discriminarte, ni a golpearte, ni a encarcelarte, ni a negarte servicios de salud, ni a negarte ningún derecho, nada más por esa razón. O sea, precisamente parte de las demandas de la marcha es que uno puede ser como se le hincha la gana. Entonces, si la demanda es uno puede ser como se le hincha la gana, pero cuando te vayas a manifestar no seas como eres, entonces, o sea, ¿qué pedo, no? Ahí hay algo que no cuadra. Entonces, también por eso, bueno, en particular punto de vista, antes, y yo creo que desde un principio y antes muchos, yo también pensaba así como, bueno, esos güeyes porque tienen que salir así, ¿no? A la marcha, ¿no? ¿Por qué no salir como más decentes? Ahora me echo el mea culpa y uno reflexiona y cambia en la vida. Y entonces, pues, precisamente es el objetivo, ¿no? Es como de, bueno, ¿no? Eso, también hay una situación, por ejemplo, también se critica esta cuestión de los antros y de los camiones y que los antros se la apropian. Yo no sé en realidad qué tanto se la apropian o no los antros, porque igual mucha gente cuando no había antros, la verdad es que la marcha sí bajó de, ahora sí que de audiencia, pero muchísima gente siguió yendo.
Y por otro lado, los antros, como vimos en la historia del Stonewall, pues son importantísimos en el movimiento, no nada más en el movimiento, sino en la comunidad. O sea, los antros y los bares es el lugar de reunión y el lugar de debate y el lugar de convivencia de muchísima gente que no puede hacerlo en la calle. Entonces, así libremente. Entonces la importancia de los antros también es muchísima. O sea, cada uno de los componentes de esa marcha que se pueden criticar o que mucha gente no entiende, tiene una historia, tiene un porqué, tiene un significado, y la gente que vamos a la marcha o que va a la marcha lo vive y lo disfruta como tal. O sea, tampoco es una cuestión así, todos los que van a la marcha se saben la historia del Stonewall y se saben la historia de todo el movimiento, y, o sea, ni es necesario. O sea, la gente que únicamente va a manifestarse para decir, o sea, yo puedo salir como se me dé la gana y besar a quien se me dé la gana y no tienes por qué madrearme por eso. Y eso es como el espíritu que también muchas veces va en toda la marcha. De hecho, mucha gente, estas consignas de las que les hablaba, pues mucha gente ni siquiera se acuerda ni las conoce, pero va a manifestarse también por eso, independientemente de que haya un comité organizador, o de que haya antros, o de que haya partidos que se quieran apropiar, o de que haya empresas que se quieran hacer publicidad. Independientemente de eso, la gente toma así que yo no manifestarse por algo tan elemental y tan básico como respétame. O sea, ese es parte del espíritu de la marcha, ¿no? Ya nada más para acabar, vamos a leer los comentarios que está dejando aquí Ángel y Alejandro, que se me estaban yendo ya para arriba. Esta consigna el que no brinque es buga. Otra de las consignas que dice Ángel es, esa también la he escuchado: detrás de las persianas se esconden las lesbianas y detrás de los balcones se esconden maricones. Esa es dedicada para las closeteras. Había una, cuando Norberto Rivera estaba todavía en la catedral, había una que me encantaba y gritaba, y es genial. Es Norberto Rivera homofóbica culera. Esa es genial, ¿no? Ya no está. Y la de las lenchas, que cuando estaba el PAN gobernando, el Partido de Acción Nacional, para que no sea de México, es un partido político, es el PAN. Y a las lesbianas aquí en México se les dice tortilleras de una manera despectiva. Y una porra lésbica que me encantaba era precisamente esta de: a mí no me gusta el pan, a mí no me gusta el pan, a mí me gusta la tortilla nacional, ¿no? Muy divertidas, las lenchas también tienen las mejores consignas. Dice Alejandro que, por cierto, el sábado en la mañana juega México, y si gana habrá confrontación con los que vayan a celebrar al Ángel. ¿Qué opinan? Estaría bueno que nos encontráramos ahí. Por ejemplo, cuando gana México y cuando pasa esto, la gente va al Ángel a festejar, igual de ridícula, igual de pintarrajeada, igual de exhibicionista, pero como van a festejar un partido de fútbol y eso es macho, a eso nadie lo critica, ¿no? Entonces, en realidad no critican el exhibicionismo, ni el que la gente esté pintarrajeada, ni el que la gente vaya a salir a hacer el ridículo, sino quienes lo hacen. Es algo que yo siempre he dicho de esta gente tipo la Laura Zapata y esos que siempre se la pasan quejándose de que por qué las jotitas salen encueradas o salen en calzones a la marcha. Dice Ángel que sí, que ojalá que gane, que vamos a ver. Que no sé por qué piensan que es malo ser carnavalescas, y carnaval significa fiesta, como gay significa alegre, que les digo que también está dentro de la idiosincrasia de acá. Y dice, también Alejandro, que hablando de fútbol, también México mañana juega contra Corea. Es contra Corea con los que juegan. Dice Ángel que a mí me llena de orgullo, dice Ángel que le llena de orgullo saber que en esta marcha la empresa para la que trabaja va a participar por primera vez en la marcha de la diversidad sexual. Eso, o sea, yo también lo celebro que las empresas y corporaciones vayan. Yo lo que digo es que tener mucho cuidado con van para hacerse publicidad o van porque verdaderamente apoyan o cómo es la cosa, ¿no? Pero de que obviamente se celebra de que vayan y de que evidentemente es un avance muy grande, porque imagínense hace 20 años, o sea, ya no hablemos en los 60, hablemos hace 10 años, imagínense ustedes que una empresa se atreviera a salir a una marcha y decir yo apoyo, pues era una cosa muy impensable, ¿no? Entonces, pues eso también habla habla de un avance en el sentido de visibilización y también de un avance en el sentido de que mucha gente ya también se está pillando y se está dando cuenta de o me pongo a respetar a estos güeyes o de plano yo voy a quedar como el troglodita número 1. Entonces eso también hay que celebrarlo.
Entonces, bueno, ya ahora sí nos volvemos a extender. El jefe David me va a matar porque en teoría se supone que esto tendría que durar 1 hora. Pero bueno, ya pues para terminar, bueno, si están aquí en México, en la Ciudad de México, invitarlos a la marcha, a la del 23 de junio del Ángel de la Independencia al Zócalo. Si no son de la Ciudad de México y no saben dónde está el Ángel de la Independencia del Zócalo, bueno, pues ni siquiera van a venir, entonces ahí lo ven en un mapa. Pero ahí está, la cita siempre es a las 10 de la mañana, aunque la marcha empieza a las 12, y en realidad los contingentes empiezan a salir en forma hasta como la 1 o 2, porque hay tanta gente, o sea, eso es también lo bueno, hay tanta gente, que para arrancar la marcha es un desmadre en sí mismo. O sea, empiezan a salir los primeros contingentes y para que salgan los últimos pasa como 1 hora. O sea, eso es así de gente la que hay. Ojalá si gana México, o sea, ojalá que gane, pues yo no digo que no gane, que bueno que gane, ojalá gane. Y pues ojalá y ahí nos echemos unas chelas juntos en la noche. En sentido figura, porque yo no tomo cuando voy a la marcha, eso sí. Hay gente que toma, yo eso sí no me gusta ni esta ni ninguna. Es una cosa muy personal. Pero bueno, ahí en la noche nos echaremos en los centros unas chelas. Hubo una ocasión que también hubo un mundial, bueno, no los mundiales que hubo, que también instalaron una cosa en el Zócalo, en donde había así como juegos para el mundial y pantallas para el mundial, y la gente veía ahí el partido de México, ahí estaban. Total que por esa cosa que hicieron, la marcha de ese año, la marcha gay en la Ciudad de México de ese año, el gobierno de la ciudad prohibió que llegara al Zócalo. El Zócalo, para quien no conozca, es la plaza central de la Ciudad de México, es la plaza más importante de la ciudad y una de las más importantes del país, es donde se hace el grito y todo esto. Y es donde concluye la marcha y donde se hace un mitin ahí al final y están la gente cantando y lo que quieras. Bueno, ese año el gobierno prohibió hacer eso y dijo que la marcha iba a llegar hasta el Palacio de Bellas Artes, que está bastantitas cuadras antes. O sea, de hecho ni siquiera está en la entrada del centro, o sea, está mucho antes en la Alameda y en el Palacio. Bueno, los que son del DF sabrán perfectamente de qué hablo. Prohibió que se llegara al Zócalo y que estuviera en Bellas Artes porque porque el fútbol, ¿no? O sea, es primero. Y mucha gente llegó al Palacio de Bellas Artes cuando acabó la marcha, pero mucha otra gente, pues ya ven que casi no se nos da el que nos valga madre lo que nos diga el gobierno. Pues a mucha gente me contaron, bueno, yo también estaba ahí, pero mucha gente pues llegamos al Zócalo porque llegamos al Zócalo, porque no van a prohibirme llegar y manifestarme a donde yo quiera. Entonces la mitad, o sea que la mitad se quedó en Bellas Artes, la mitad se quedó hasta el Zócalo. Dice Alejandro, y tiene razón, que en esta ocasión también hay pantallas en el Zócalo y también hay estas, pues hay una canchita de fútbol donde la gente está ahí, los niños patean su pelota, y hay como una exposición de los estadios en Rusia. O sea, hay cosas del mundial ahí ahorita en el Zócalo. Ojalá, espero que no vayan a salir con la mentada, que al final al Zócalo no se puede porque ahí está el fútbol, ¿no? Entonces el fútbol sí se merece el Zócalo, pero las jotitas no. Esperemos que no pase, ojalá. Yo creo, no lo han avisado, hasta donde yo sé no lo han avisado, entonces si eso pasa, pues yo creo que la gente ni se va a enterar y se va a ir al Zócalo por sí misma. Ojalá no pase y que sí se llegue hasta ahí, hasta la plaza principal. Y pues sí, ojalá gane México y ahí nos veamos y haya pues una comunión entre las jotillas y los pamboleros que gustan de gritar puto en los estadios. Y estaría bueno a ver cómo nos divertimos. Pues eso ya es todo, ahora sí, de mi parte este día. Les digo, bueno, vamos a estar ya, ahora sí, para cerrar por enésima vez, vamos a estar, el equipo de Pride Radio vamos a estar ahí evidentemente, porque aquí todos estamos transmitiendo desde el DF ahorita.
Entonces todo el equipo de Pride Radio vamos a estar. Va a estar ahí Ángel, que es locutor de un programa que se llama La Voz G. Van a estar 2 nuevos locutores de algo que se me ha pasado decirles en todos estos programas que me van a matar. No es por mala onda, se los juro, es porque se me ha ido. Va a estar Luis Ángel y va a estar Alex, me parece que se llama, que son 2 programas nuevos, uno que se llama Íntimamente y uno que se llama por aquí lo tengo, se me fue, pero es del compañero Luis Ángel y habla precisamente de cosas del lenguaje, cómo el lenguaje influye como en nuestras vidas, qué hacemos con el lenguaje dentro del ámbito LGBT. Y el programa El Buen Alex es psicólogo, entonces hay varias cosas de psicología muy interesantes. Se transmite los viernes, van a estar ellos que son los 2 nuevos, va a estar también Ángel, que es locutor aquí, van a estar nuestros compañeros de Las Tijeras, de los que les pusimos aquí el promocional, también va a estar los de ¿Qué pedo? Va a estar de Namaste. No sé si él va a estar en concreto, pero sí vamos a estar varios ahí. Vamos a estar cubriendo obviamente el evento. En este caso en Sociedad Diversa no en vivo, pero sí vamos a traerles chismes después de lo que pasó. Entonces ahí vean nuestras redes sociales, vean nuestra página, vean nuestro speaker. Ángel nos dice, ya me recuerdo el nombre, se llama Te lo voy a decir, el programa de Luis Ángel, el viernes. Entonces, para invitarlos a que escuchen los programas, y pues invitarlos a que vayan a la marcha. Ahí pues andará muchísima gente, disfruten, vean, tómense fotos, morboseen, porque también hay cada cosa ahí que dices ahí. Entonces pues nos escuchamos la semana que viene, ya con este capítulo precisamente sobre Rusia, hablando del mundial. Y me despido de Ángel, de Alejandro, que estaban aquí en el chat. Muchas gracias a los dos por haber comentado y haber pues escrito aquí en el chat. Muchas gracias también a todos los que no los estoy leyendo ahorita en vivo, pero que dejan comentarios también cuando escuchan el podcast en cualquiera de las plataformas, iVoox, iHeart, iTunes, Spotify, YouTube, cualquiera estamos. Gracias por habernos atendido, a los que llegaron hasta el final de este podcast, ya casi de hora y media. Nosotros nos escuchamos ya después de la marcha el lunes 25 de junio. Y pues yo les deseo muy buena noche, les deseo muy buen lunes, les deseo muy feliz marcha. Yo siempre he dicho que la marcha es así como que la Navidad de las cotillas, la Navidad de los gays. Les deseo feliz marcha, feliz fin de semana, feliz lunes, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.